Mi nombre es Liliana Barajas Espinosa. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Derecho y en esta ocasión, como parte de la actividad 1.2 de la unidad 1 Genealogía de los Derechos Humanos, correspondiente a la materia de Fundamentos de los Derechos Humanos, realizaré una explicación sobre el tema de las décadas recientes, la descolonización, las conferencias y los sistemas de protección de los derechos humanos. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo fue que los derechos humanos llegaron a ser un tema tan importante a nivel mundial? ¿O cómo fue que esto se volvió algo que los gobiernos ya no podían ignorar? La verdad es que no fue algo automático ni algo fácil. Se trata de un camino largo, lleno de conflictos y de cambios históricos con decisiones colectivas. En este video les voy a hablar sobre una parte muy importante de esta historia: cómo la descolonización, es decir, que la independencia de muchos países que antes eran colonias, ayudó para que los derechos humanos se convirtieran en un tema verdaderamente global. Cómo fue que grandes conferencias reunieron a los países del mundo para hablar de este tema, y también cómo es que se crearon sistemas para proteger los derechos humanos cuando los gobiernos no los respetan. Como punto número 1, la descolonización y los derechos humanos. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los países del mundo no eran libres. Eran colonias que se encontraban bajo el control de potencias como Inglaterra, Francia, Bélgica, España o Portugal. Por ejemplo, la India era parte del Imperio Británico. Argelia era considerada como parte de Francia. El Congo fue una colonia brutalmente explotada por Bélgica, mientras que Vietnam era una colonia francesa. La gente que vivía ahí no podía votar, no tenía derechos básicos y muchas de las veces eran tratados como inferiores. A este sistema se le llama colonialismo, que sin duda se trata de una época de muchas injusticias. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Las potencias coloniales estaban debilitadas y surgieron movimientos de liberación por todas partes. En 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y en su Carta Fundamental ya se decía que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, es decir, a decidir sobre su propio destino. Esto motivó a muchas naciones por luchar por su independencia. La India se independizó en 1947 con el liderazgo pacífico de Mahatma Gandhi. Ghana, en África, fue el primer país del continente en independizarse en 1957. Vietnam logró su independencia de Francia en 1954 tras una guerra. Argelia se libró de Francia en 1962 después de una sangrienta lucha. Y en el caso de América Latina, aunque la mayoría de los países ya eran independientes desde el siglo XIX, hubo una nueva etapa de presión por justicia, igualdad y soberanía. De 1945 a 1980, más de 80 países se independizaron. Con esta ola de independencia, la ONU pasó de tener 51 miembros en 1945 a más de 150 en los 70s. Y estos nuevos países no solo buscaban ser libres, sino que también buscaban igualdad y respeto. Pretendían participar en las decisiones globales y hacer que los derechos humanos fueran aplicados para todos y no solo a países más ricos. Esto transformó el concepto de derechos humanos, ya que lo hizo más inclusivo, plural y universal. El punto número 2 son las conferencias internacionales y los grandes encuentros. Una cosa es hablar de derechos humanos en teoría, pero otra muy distinta es ponerse de acuerdo entre los países para realmente protegerlos. Pues justo para eso han servido las conferencias internacionales. La Conferencia de Teherán en 1968, considerada como la primera gran conferencia mundial sobre derechos humanos organizada por la ONU. Ahí se
se reconoció que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 debía ser tomada en serio. No era solo un ideal, sino una obligación moral. También se comenzó a hablar de los derechos económicos y sociales, como el derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno, y no solo a derechos civiles o políticos. Conferencia de Viena de 1993 marcó sin duda un parteaguas, ya que asistieron 171 países y ahí se reafirmó que los derechos humanos son universales, ya que son aplicados a todos sin importar dónde naciste o cómo piensas. Son indivisibles, pues no puedes proteger a unos sí y a otros no. Son interdependientes porque todos están conectados. También se creó el cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se trata de una oficina que se encarga hasta hoy de supervisar y de promover el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Respecto a otras conferencias importantes tenemos las siguientes. La de Beijing en 1995, que se enfocó en los derechos de las mujeres. Ahí se declaró que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Durban 2001 sobre el racismo y la discriminación racial fue una conferencia muy fuerte, en donde muchos países exigieron que se reconocieran los efectos históricos de la esclavitud y el colonialismo. Las cumbres del clima, que aunque no son solo derechos humanos, ya se habla del derecho a un medio ambiente sano, al agua, al aire, etc. Estas conferencias han servido para visibilizar problemas reales como la pobreza, la desigualdad, el racismo, la violencia contra las mujeres, la migración forzada, el cambio climático, entre otras, y obligan a los gobiernos a hablar de ellos y a poner soluciones. El punto número 3, los sistemas de protección y las herramientas para defenderlos. Tener acuerdos está bien, pero ¿qué pasa si un gobierno viola los derechos de su pueblo? ¿Qué puede hacer una persona común? Para eso existen los sistemas de protección de los derechos humanos. Aquí presentamos dos tipos, universales y regionales. El sistema universal, como la ONU, tiene varios mecanismos. El Consejo de Derechos Humanos es un grupo de países que se reúnen regularmente para examinar el estado de los derechos humanos a nivel mundial. Por ejemplo, en 2021 examinaron el trato a los migrantes en Libia o la presión en Myanmar. El examen periódico universal, donde cada país es evaluado cada 4 o 5 años por otros países que le dan recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de México, ha recibido recomendaciones sobre la violencia contra periodistas y la protección de mujeres. Los comités especializados. Hay comités para cada tratado, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Los países tienen que presentar informes y así los comités pueden hacer sus propias observaciones y recomendaciones. Los sistemas regionales son una especie de versiones locales que protegen los derechos en diferentes continentes. En América, el sistema interamericano. Comisión Interamericana, que recibe denuncias de personas o de colectivos. La Corte Interamericana con sede en Costa Rica, que puede emitir sentencias vinculantes para los países. Por ejemplo, en 2006, la Corte ordenó a México proteger a las mujeres de Ciudad Juárez por los feminicidios que no se investigaban adecuadamente. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estambulgo, ha condenado a países por violaciones como la tortura, la discriminación y la censura. Para África, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la más reciente en 2004, pero que es cada vez más activa. Trata temas como violencia de género, derecho de los pueblos indígenas y la libertad de expresión. Definitivamente, como vimos, los derechos humanos no nacieron en los libros,
sino en una lucha de los pueblos por buscar su dignidad. La descolonización trajo consigo nuevas voces y exigencias de justicia. Las conferencias mundiales nos ayudaron a definir qué derechos deben de ser protegidos, y los sistemas internacionales aportan herramientas reales para defendernos cuando nuestros derechos no se respetan. Hoy, más que nunca, necesitamos conocer estos mecanismos, proteger los derechos que se mantienen solos, se defienden, se ejercen y se exigen. No es algo que debamos dejar a la deriva, debemos exigir nuestros derechos. Por su atención durante este video, muchas gracias.